Cordial saludo, profesora Catalina. Mi nombre es Santiago Ortega y mis compañeros son Daniel Felipe Oquendo y Mateo Toro. Y para esta práctica número 4 vamos a hablar sobre los PLLs. En el desarrollo de este laboratorio se realizó el análisis del comportamiento de los PLLs integrados. Se simuló un circuito para la aplicación típica de un PLL que fue un comparador de fase. Se evaluó su funcionamiento y finalmente se desarrolló la comparación de los resultados obtenidos a partir del análisis matemáticos con los de la simulación. Como introducción, se sabe que los PLL o bucles de bloqueo de fases de un circuito son particularmente útiles y se pueden usar en amplias aplicaciones de radiofrecuencias o comunicaciones inalámbricas. Debido a su utilidad, estos se encuentran en muchos elementos inalámbricos de radio y aparatos electrónicos en general, desde teléfonos móviles a radios de transmisión, televisores, enrutadores Wi-Fi, etcétera. Normalmente estos son empleados en las telecomunicaciones como sintetizadores de frecuencias indirectas y una de las aplicaciones que veremos en este laboratorio que son para la distribución de tiempos y de moduladores de AM y FM. El principio de funcionamiento de un bucle de bloqueo de fase PLL es la diferencia de fase entre dos señales y la capacidad de detectarla. La información sobre este error de fase o la diferencia de fase entre las dos señales que es utilizada para controlar la frecuencia del bucle. Ahora, para los métodos e instrumentos, para esta práctica del laboratorio, el objetivo fue implementar un PLL integrado. Para este proceso se utilizaron los siguientes elementos: el simulador, en este caso utilizamos el Proteus, componentes electrónicos simulados e instrumentos de medición simulados. También de resaltar que utilizamos la base de datos de cada uno de estos elementos. En este caso escogimos el CD446B. Para la realización de esta práctica se contemplaban los cálculos teóricos y las simulaciones necesarias para corroborar los valores obtenidos. Para esta práctica se consultó la configuración y características de un PLL integrado CD446B. Esta se dividió en dos apartados en los cuales se empleó dicho integrado, siendo los presentados a continuación. Como primera parte se realizó el diseño de una configuración típica recomendada por el fabricante. Esta es para comprobar el funcionamiento del PLL. Entonces la configuración que quisimos utilizar fue la de comprobador de fase. Entonces para esto comenzamos mirando la frecuencia central a la cual vamos a operar, que es de 400 kHz. Tenemos un voltaje de polarización de 5 voltios y escogimos una resistencia de 10 kiloohmios. Entonces, con la figura 1, que es esta gráfica, nos la proporciona el datasheet de nuestro PLL, obtuvimos que el valor de este capacitor es de 1 nanofaradio. Después se procedió a calcular el filtro pasabanda, lo metimos una frecuencia de corte de 159 Hz y consideramos un capacitor de 10 nanofaradios. Calculamos la resistencia del filtro y con estos valores hallamos el valor de tau, que es de 1 milisegundo. A continuación procedimos a calcular la frecuencia del VCO. Esta se hace mediante la simulación, que tenemos que conectar el pin 9 a la polarización, la mitad de la polarización, que en este caso sería de 2.5 voltios, la cual nos dio una frecuencia de 50 kHz. Después de esto hallamos el rango de captura, acá lo podemos ver, y ya calculamos el rango de captura para la frecuencia central. Para el segundo punto se continuó realizando la implementación de un modulador y demodulador, AFM o FCK, utilizando el PLL integrado conforme a las aplicaciones presentadas en las hojas de especificaciones del datasheet proporcionadas por el fabricante. Este diseño se basó en la hoja de especificaciones con la referencia del PLL ya mencionado anteriormente, CD4046B o 446B. Se propuso una señal de datos, en este caso una señal de audio 400 Hz, con un voltio pico a pico. Con esto se estableció una señal portadora para realizar una modulación AFM.
FM con frecuencia de 10 kHz para su posterior transmisión. Ahora, para resultados y discusiones, para este apartado se comprobaron los resultados obtenidos a través de estos cálculos teóricos y las simulaciones para cada uno de los diseños. En los dos apartados comenzamos con el primero, que para el primer diseño es donde se implementó el PLL integrado, realizando las respectivas simulaciones en su esquemático, como se puede observar acá en la figura 1. Posteriormente se revisaron las señales para el circuito con el integrador PLL, como se observa en la figura 1, y teniendo en cuenta lo observado en la figura 3, que acá vemos las señales, donde la señal de entrada corresponde a la línea amarilla que vemos acá, la azul a la salida del VCO, en donde en su estado de enganche o seguimiento del PLL, la línea verde corresponde al voltaje medio y la línea rosada correspondería al componente de frecuencia para la salida del comparador, que se ejecuta a través de esta compuerta lógica XNOR. El funcionamiento de esto consiste en la verificación e identificar las diferencias entre las dos señales según su fase y les asigna un valor. Se realiza la regulación para el VCO en su estado de enganche por medio del voltaje actúe respecto a una señal con el rango que define los componentes conectados al CB4046B obtenidos por la gráfica, como se puede observar acá. Se puede observar que el comportamiento de la señal de entrada y la señal de salida del VCO sufre del efecto de enganche que hace el PLL, así a entender que su rango de captura. El enganche en la salida del comparador de fase debe mostrar pulsos, idealmente con una poca duración, y en el momento que se salga de esta margen de frecuencia el comparador identificará que el VCO ya no cumple su funcionamiento de seguimiento, o sea que por lo tanto el PLL dejará de seguir el rango de captura. Y de igual manera se observa que ambas señales trabajan de la manera independiente. Ahora procedemos a analizar lo que es la simulación. En la simulación podemos observar acá el circuito con el PLL, vamos a correrlo. Y vemos las señales que se muestran ahí en el informe. A continuación, para el segundo diseño se propuso utilizar PLL integrado para realizar el modulador y demodulador FM, tal como se ve en el siguiente esquemático, que vamos a analizar próximamente en la simulación. Ahora, revisando la simulación de esta segunda parte, podemos ver las gráficas que representan las señales. La señal amarilla corresponde a una señal de datos senoidal que no se puede observar debido a unos problemas de la configuración. Pero si se analizara directamente, sale una señal senoidal. El color rosado muestra los datos transmitidos mediante la portadora que pasan por la salida del VCO, correspondiente a la señal modulada de forma discreta con VDD y 0 voltios, que contiene mayor cantidad de información en altas frecuencias de la gráfica. La señal azul corresponde a la portadora a utilizar, y por último la señal verde, que corresponde a la señal modulada que será transmitida. Ahora en las conclusiones, después de observar y desarrollar esta práctica, donde se implementó un PLL integrado para un comparador de fase y un modulador y demodulador FM, podemos concluir los siguientes aspectos. En un circuito PLL inicialmente no se aplica ninguna señal de entrada. En esta condición la salida del detector de fase y del filtro pasabajo serán cero. En este instante el VCO opera a una frecuencia de funcionamiento libre. Esta es la frecuencia de funcionamiento normal del VSO. Esta frecuencia de funcionamiento libre del PLL está determinada por sus componentes internos que determinan la frecuencia, motivo por el cual es muy indispensable revisar las características en la hoja de especificación. Normalmente se trabaja con bloques de control cuando se utilizan PLL, ya que este posee un lazo de retroalimentación con el propósito de corregir errores de salida del VCO, donde una frecuencia de referencia a la entrada del comparador de fase.
Por último, tenemos que los PLLs tienen un amplio rango de utilidades, ya que son bastante versátiles. Estos son empleados en diversos dispositivos de telecomunicaciones, también en aplicaciones de audio, como son los sintetizadores, con el fin de crear sonidos o alternarlos para crear nuevos